ya lo sacaran de ahí, porque una operación tremenda, hermanos, del pueblo de Israel que estaba en esclavitud. Y cuando Dios llamó a Moisés, ¿se acuerdan a Moisés? Llamó Dios para que liberara al pueblo de Israel. ¿Ustedes creen que el pueblo de Israel salió contentos, hermanos, de Egipto? ¿O salieron tristes? ¿Cómo salieron, hermanos? Contentos. Contentos. Pero no todos salieron contentos, porque unos estaban convencidos que realmente Dios les había liberado a través de Moisés, pero otros no, hermano. Porque mire, cuando Dios llamó a Moisés y le presentó al faraón, y dice que el faraón no los dejaba ir. Pero cuando llegó el momento que le mandó la plaga, ¿se acuerdan la historia? Mandó la plaga y se salieron de ahí. Dios permitió que el faraón realmente dijera, llévenselo ya no los quiero tener aquí. Pero después se acuerda que cuando ya venía ya el pueblo de Israel en el camino, ¿dónde llegaron a acampar? ¿Ustedes se acuerdan de la historia? ¿Dónde acamparon los israelitas? Desierto. ¿Desierto dónde? Frente, dice ¿qué? Al mar, ¿verdad? Dice que saquearon todo el pueblo de Israel y llegaron ahí. Pero ustedes se acuerdan, hermano, que Dios bien había llevado al pueblo de Israel, dice que en otro camino donde era más corto, ¿sí se acuerdan? ¿Se acuerdan esa historia? Pero dice que Dios permitió que el pueblo de Israel diese la vuelta para poder guiarlos. Si yo les pregunto, hermano, ¿por qué Dios permitió que el pueblo diera la vuelta y no diera más derecho para hacer más corto y llegar pronto? ¿A cuánto les gusta rodear cuando usted se va a un lugar a dar la vuelta o es mejor cortar la vuelta? El camino más corto, ¿verdad? Cortar la vuelta. Pero ¿por qué Dios al pueblo de Israel dice que le dio vuelta? No irse directo, porque iba a pasar aquí con los filisteos, ¿se acuerdan? Que iban a atravesar ahí. ¿Y qué pasó? ¿Dios lo permitió o no lo permitió? Está el versículo... ¿Mande? Dios quería mostrarles su amor, su poder, su fidelidad. Gracias, hermano. Ok. Vamos a buscar qué dice Éxodo. Éxodo capítulo 13, hermanos, 13 y versículo 17. A ver qué dice ahí la palabra de Dios. Los que tienen su Biblia, busquen esa lectura. Capítulo 13, versículo 17. ¿Alguien lo tiene? Si le puede dar lectura, le voy a agradecer mucho. ¿El 17? Sí, versículo 17. Y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos, que estaba cerca, porque dijo Dios, para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Gracias, hermano. Eso está ahí, mi hermano. Dice que para que el pueblo de Dios no se arrepintiese, hermanos, Dios no permitió ¿qué? Que se fueran ahí. ¿Por qué razón? Para que no se arrepintieran, hermano. Mire, el pueblo de Israel, si para ellos, porque le digo, mire, si usted va a un lugar donde no va a dar vuelta, es corto el camino, si usted por alguna razón no le gusta, usted se puede devolver, ¿sí o no? Y Dios sabía, hermanos, el pueblo de Dios qué iba a enfrentar, cuál era el problema que tenía que enfrentar en el camino. Dijo Dios, si los permito que vayan por ahí, a medio camino se van a regresar. Y dice que Dios permitió que dieran la vuelta y entonces para que no se regresaran ¿qué? A medio camino. Es lo que dice la palabra de Dios. Pero entonces Dios dice que permitió, y se acuerdan, hermano, cuando Dios permitió que el pueblo de Israel dice que ellos acamparon cerca del mar. Y se dio cuenta Faraón, ¿se acuerdan? Faraón dice que después, digo, ¿cómo es que yo dejé ir al pueblo de Israel? Así que reaccionó y se fue a perseguirlos. ¿Se acuerdan que empezó a perseguirlos? ¿Cuántos carros dice que agarró Faraón? Dice la verdad que fueron 600 y puso oficiales al frente de ellos para perseguir ¿qué? Al pueblo de Israel. Y cuando llegó allá, vamos a buscar ahora Éxodo, el capítulo 14
y versículo 10. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios ahí. 14, 10. Cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron los ojos, y he aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Mire, dice que cuando el pueblo de Israel empezaron ya a peregrinar, o sea, a caminar, y dice que cuando llegaron ahí, que todos estaban, y dice que los egipcios, hermanos, llegaron, y dice que le pisaban ya casi los talones, porque había alcanzado. ¿Y qué dijo el pueblo? El pueblo, ¿qué pensó? ¿Estaban contentos o estaban tristes? Temieron. Temieron. Y sigue diciendo el versículo 2, hermanos. ¿Qué dice el 11? Y entonces dice, reclamaron a Moisés: ¿acaso no había sepulcros en Egipto, que nos sacaste, dice, de allá para morir en el desierto? ¿Qué has hecho con nosotros? ¿Para qué nos sacaste de Egipto?, dijo el pueblo de Israel. Ahora el pueblo de Israel que lo habían sacado, ¿a qué le echaban la culpa? A Moisés. Dice, ¿acaso no había allá sepulcro para que nos muriéramos allá? ¿Y por qué nos trajiste aquí al desierto para morirnos aquí? ¿Cuál era mejor, morir allá en Egipto o era morir en el desierto? ¿Cuál era mejor? Para ellos, En Egipto. Egipto. Sí, porque Egipto era su tierra, allá estaban. Por eso hoy en día mucha gente dice, cuando se muere alguien hay que regresar a su país, porque allá están sus familiares, allá están todos. Y claro, tenía sentido. Pero dice que ellos empezaron, ¿qué? Echarle culpa a Moisés. Imagínense, hermanos. Allá era una tremenda esclavitud de estar allá en Egipto y salir de allá. Ahora ellos estaban contentos que ya estaban libres, ¿no? Salieron de allá, pero no sabían que Faraón los iba a perseguir. Pero cuando los persiguieron, cuando los alcanzaron, ahora le empiezan a echar, ¿qué? La culpa a quién? A Moisés. Pero seguimos leyendo, hermanos. Vamos ahora a ver el 12. ¿Quién tiene el 12? Que me ayude a leerlo, hermanos. ¿No es esto lo que hablamos en Egipto, diciendo, déjanos servir a los egipcios, porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto? Muy bien, hermano. Imagínense, hermanos. Entonces, el pueblo de Israel siempre estaba, ¿qué? Con eso de que estaba mejor estar allá, ser esclavos, hermanos. Y no era lo mejor ser esclavo en Egipto, hermanos. El pueblo siempre estaba oprimido allá en Egipto. Por eso Dios mandó, porque clamaban, dice, para que ellos salieran de allá. Y vamos a ver qué dice el versículo 14, hermanos. El 13, ya vimos el todo, ¿verdad? No tengan miedo, le respondió Moisés. Mantengan sus posesiones, que hoy mismo serán, ¿qué? Testigos de la salvación, que el Señor realizará, ¿dónde? En favor de ustedes. Hermanos, cuánto agradecemos a Dios porque la salvación está en las manos de Dios. Amén. Nadie de nosotros, hermanos, debe de preocuparse porque los hijos de Dios siempre están bajo la protección del Todopoderoso. Amén. ¿Cuántos decimos amén? Amén. Todo lo que pasa, hermanos, hoy en día, vamos a decir, el pueblo de Israel enfrentó esa situación cuando vio al pueblo, o sea, al ejército armado y todo, dice que tuvo gran miedo. Pero dice que cuando llegaron a Moisés, y Moisés le dijo, por favor, tranquilos. Y vamos a ver qué dice el versículo 14. Dice el 14, ustedes quédense quietos, en el Señor presentará batalla por ustedes. Pero el Señor dijo a Moisés, ¿por qué claman a mí? Ordena a los israelitas que se pongan en marcha.
Imagínense, hermanos, ¿por qué dijo Moisés? ¿Por qué dice que ustedes, por qué no se ponen ya a marchar? Imagínense, hermano. ¿Usted cree que cuando uno está en situaciones difíciles, problemas, qué es lo que hace uno, hermanos? ¿Usted se acuerda qué es lo que hace uno, hermano? Cuando tú ves la situación que no le encuentras solución ya, ¿qué hacemos? Tú, por más que eres un hijo de Dios consagrado, puesta tu confianza en el Señor, ¿qué pasa cuando tú enfrentas esa situación? ¿El pueblo de Israel sí tenía razón tener miedo o no tenía razón? Sí. Ellos, Somos seres Sí. humanos. sí. Por más que ellos estaban allá en la esclavitud del faraón, pero cuando empezaron a caminar, tuvieron miedo cuando se alcanzó el ejército, porque dijeron, ellos nos van a matar. Y cuando estaban ahí, ¿se acuerdan ustedes en el mar? ¿Qué es lo que hizo Moisés? ¿Qué Dios le mandó decir a Moisés? ¿Se acuerdan? Imagínense. Entonces Dios dice que le dice a Moisés, tiene tu vara, y el mar ¿qué? ¿Qué pasó con el Se mar? abrió. Se abrió, hermano. Y ahí dice la palabra de Dios que el mar se abrió, hermanos, y dice que a su derecha era como una muralla, hermanos. A la derecha y la izquierda también. La derecha y la izquierda era una muralla donde el pueblo de Israel pasó, hermano, ¿qué? ¿En el agua o en tierra? Tierra seca. Dice que pasó en tierra seca, hermanos. El pueblo de Israel iba en tierra seca y el mar se dividió, hermanos. ¿Usted cree que el mar se puede dividir realmente por un ser humano que pueda hacer algo? No. Moisés era el instrumento de Dios que usó, pero era ¿qué? El poder de Dios que se manifestó a través de Moisés. Amén. ¿Cuánto alabamos a Dios, hermano, por eso? Porque el poder de Dios, hermano, es enorme. El poder de Dios, nadie puede dudar del poder de Dios cuando estamos en las manos de Dios. Pero eso se requiere, hermano, una comunión con Dios, una entrega total. Cuando usted y yo nos ponemos en las manos de Dios, las cosas serán diferentes. Amén. Porque solamente el poder de Dios, hermano, hace la gran diferencia entre el ser humano. Nosotros, por más que usted quiera halagar a la gente, a los hermanos, el único que tiene poder se llama Jesús. El único. Cuando tú te pones en las manos de Dios, Dios ¿qué? Transforma al ser humano. Pero vamos a continuar, hermano. Vamos a ver qué dice. Leímos el 15, ¿verdad, hermanos? Vamos a ver qué dice el 17. Vamos a ver qué dice el 17. Si lo tienen ahí, por favor me ayuden a leer el 17. Dice, y he aquí yo endureceré el corazón de los egipcios para que lo sigan, y yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, en sus carros y en su caballería. Muy bien, hermanos, gracias. Y dice el 19. Entonces el ángel de Dios que marchaba al frente del ejército de israelita se dio vuelta y fue a situarse detrás de este. Lo mismo sucedió con la columna de nube. Eso también, hermanos, dice que el pueblo de Israel, ustedes se acuerdan, el pueblo de Israel de día, cómo era que seguía la protección que era de día, hermanos, ¿se acuerdan? Dice que una nube que protegía al pueblo. Imagínense, hermanos, el tremendo calor en el desierto. ¿Cuánto conocemos el desierto, hermanos? Nosotros bueno, al menos yo caminé mucho el desierto cuando vine para acá. Le cuento, hermano, que creo que fueron 6 veces que nos regresaron, hermano, en el desierto. Cada vez que pasaban nos agarraban. Y vivir en el desierto, hermano, pasar el desierto no es fácil, es una cosa bien difícil. Desde que mi esposa y yo pasamos 6 veces en el desierto. Y durísimo, hermano, pasar en el desierto. Y entonces, imagínense, caminar en el desierto. Dice que la protección del pueblo de Dios para caminar en el calor, no sé qué tipo de calor había, imagínense, del desierto. ¿Qué le acompañaba al pueblo de Dios? Nube. Dice que era una nube. Era para mantener al pueblo, ¿qué? Fresco,
caminar para que ellos se conducieran y la presencia de Dios iba con ellos. ¿Dónde? A través, ¿qué? Dice, de la nube. Iba, ¿qué? Acompañando al pueblo de Dios. El pueblo de Dios merecía, hermanos, decir, hey, ¿por qué nos sacaste a ellos? ¿Por qué no nos dejaste morir?